Mansión Einbern, noche. Carilla se apoyó contra la pared de la habitación que compartía con Sul mientras luchaba contra las ganas de vomitar por todas partes. Se sentía como una completa mierda, incluso después de su sesión de sanación con Irisbiel el día de hoy. Sin embargo, no se había convertido en un motivo de preocupación hasta la cena, cuando la enfermedad se apoderó de él de la nada. Tuvo que excusarse de la mesa, con el estómago ya agitado. Por suerte, antes de perder la batalla de voluntades, Alma, que llegó a tiempo, le entregó el cubo de basura. Dicho sirviente miró hacia otro lado mientras su amo procedía a descargar su carga en la desafortunada lata. La comida a medio digerir mezclada con sangre y gusanos cayó a la basura, afortunadamente fuera de su vista. El olor, sin embargo, no lo era. Maldita sea. ¿No crees que necesitas ver a Iri, maestro? Preguntó Sul con una expresión mareada mientras el olor lo golpeaba como una tonelada de ladrillos. Casi olía a podrido. ¿Esto califica para un chequeo, no crees? A estas alturas, Carilla había conseguido controlar su problema. Todavía se sentía como basura, pero ni de lejos tanto. No, respondió cansado, su magia curativa ha estado ayudando, pero no es suficiente. Los gusanos están cada vez más inquietos. Tiene que ver con que usamos la sangre negra y entregamos la locura de ayer, ¿no es así? Carilla vio que no tenía sentido mentir. Sí, eso me afectó mucho. Incluso con la magia de Irisbiel, es como tratar de usar vendajes para tapar un montón de grandes agujeros en una presa. Mi cuerpo ya se está descomponiendo. Creo que no me queda ni una semana a este ritmo. Sul se quedó en silencio durante un largo momento, luego finalmente habló. Bueno, no necesitamos una semana para conseguir el grial, supongo. La forma en que lo dijo indicaba que estaba tratando de poner algo de humor y tal vez esperanza en la situación. Pero aún así, deberías intentarlo. Una explosión le cortó el paso. Carilla se levantó de un disparo, olvidando temporalmente toda sensación de enfermedad. ¿Qué fue eso? No lo sé. Maestro. Alma. Gritó la voz de Berserker. Vamos. Los dos hombres no dudaron, inmediatamente salieron corriendo de la habitación y se dirigieron al vestíbulo. Una vez allí, vieron a Berserker, momento en el que Sul se transformó inmediatamente en su forma de guadaña, dejándola agarrarlo. Carilla, por su parte, hizo un balance de su entorno. Saber ya estaba allí, vestida con su armadura plateada y sosteniendo a Excalibur. Mailla sostenía una maleta y estaba de pie junto a Kiritsugu e Iri, que estaban pálidos por alguna razón. Sin embargo, apartó las preguntas de su mente mientras las miraba. ¿Qué está pasando? Estamos siendo atacados por el enemigo, contestó Mailla mientras otra explosión sacudía la habitación, varios muebles diferentes cayeron de la pared en respuesta. Lo que sea que nos golpeó fue un arma de largo alcance, lo que significa que no es Raider. ¿Cómo diablos atravesaron los campos acotados tan rápido? Sul preguntó desde donde estaba, mirando a todos con el ojo de la guadaña. Pensé que al menos habríamos recibido una advertencia. Aparentemente, quienquiera que haya sido, simplemente se teletransportó justo al medio del campo y comenzó a atacar antes de que registrara su presencia, respondió Saber mientras miraba hacia una grieta que comenzaba a aparecer en el techo. Teniendo en cuenta que dicho enemigo fue detectado, pero eligió atacar desde la distancia con proyectiles, creo que lo más probable es que sea Archer. Sal Saber, Berserker. Una voz familiar rugió. ¿Son héroes, o simplemente tienen demasiado miedo? Habla del diablo. Berserker se quedó inexpresivo, y luego miró al resto. Tenemos que salir de aquí antes de que decida enterrar la mansión con armas o derrumbarla encima de nosotros. Kiritsugu asintió. Muy bien, entonces. Saber, Berserker, salga. Mata a Archer si puedes, pero si no, solo retrásalo. Luego se volvió hacia los humanos en la habitación. Mientras ustedes tres están peleando, el resto de nosotros escaparemos por la parte de atrás. Por lo que he visto, prefiere apuntar a lo que sea que esté frente a él y llamar su atención. Así que, básicamente, somos el escuadrón de sacrificio que hace esa última resistencia heroica contra probabilidades insuperables mientras todos los demás escapan. Alma resumida con sarcasmo. Exactamente. Te llamaremos cuando estemos lo suficientemente lejos. Kiritsugu respondió con total seriedad. Hasta entonces, haz todo lo que puedas contra Archer. Berserker y Saber se miraron por un momento, luego asintieron con la cabeza y se dieron la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que lo hicieran, Iri los detuvo. Espera, Saber, gritó, deteniendo a la caballero. Necesitarás esto.
Todos se miraron confundidos, pero Kiritsugu entendió de inmediato. Por un momento, pareció listo para intervenir, pero se detuvo. Iri sabe lo que hace, pensó para sí mismo, y es nuestra mejor apuesta para que ambos pasen de sobrevivir a ganar. Iri colocó sus manos cerca de su estómago, como si planeara atrapar algo. De repente, una luz dorada envolvió su abdomen cuando algo comenzó a emerger literalmente. Los ojos de todos se abrieron en estado de shock, pero era el de Seiber el que estaba más abierto. Eso es, era una vaina dorada decorada con esmalte azul que parecía brillar a la luz de la habitación, aparentemente iluminada por una luz dentro de sí misma en lugar de cualquier fuente externa. Era, en una palabra, hermosa, con la escritura de las hadas grabada en su centro. Y era un timbre muerto para la espada que yacía oculta dentro del aire invisible de Seiber. Avalon. Todos, excepto Iri y Kiritsugu, miraron a Seiber, quitando los ojos de la vaina. Ella, sin embargo, no pareció darse cuenta, mirándolo como si fuera un viejo amigo que acaba de decidir volver a su vida. ¿Te refieres a la vaina legendaria que cura todas las heridas, protege al portador de cualquier daño e incluso otorga la inmortalidad? Berserker preguntó. ¿Ese Avalon? Uno y lo mismo. Contestó Kiritsugu. Fue el mismo catalizador que usamos para invocar a Seiber en primer lugar. Y ahora, terminó Iri mientras lo ponía en las manos de Seiber, es hora de devolverlo. Sus manos se curvaron alrededor de él, pero luego rompió su mirada con él para mirar a Iri. Así es como sobreviviste al ataque de Kirei. Avalon te curó. Cada vez que Iri resultaba herido, la vaina usaba su poder para curar el daño, respondió Kiritsugu. Y ahora es tu mejor oportunidad de vencer a Archer. Seiber parecía que estaba a punto de preguntar algo, pero otra explosión, mucho más grande esta vez, sacudió la habitación y la interrumpió. Estoy esperando. Está bien. Su gritó. Podemos discutir todo el asunto de la vaina dentro de tu cuerpo cuando terminemos, pero tenemos una situación aquí. El alma tiene razón, añadió Kiritsugu, tienes que irte. Ahora. Tomando eso como su señal, Berserker y Seiber inmediatamente, y a regañadientes en el caso de Seiber, se dieron la vuelta y salieron corriendo de la habitación, Seiber doblando a Avalon a su lado. Una vez que se fueron, los residentes restantes comenzaron a irse también, con Kiritsugu apoyando a Iri, quien se había puesto más pálido al quitar la vaina. Mailla sostenía las dos bolsas en sus manos, mientras que Kariya simplemente las seguía mientras sostenía su costado, que había comenzado a doler de nuevo. Mientras salían, 3 explosiones más sacudieron la mansión, y se escuchó un estruendo masivo desde algún lugar detrás de ellos. Solo podían rezar para que sus siervos tuvieran una oportunidad. Fuera de la mansión los ojos de Archer se entrecerraron con molestia mientras disparaba 4 de sus armas más a la mansión, viendo cómo impactaban con ella y hacían que el ala izquierda colapsara sobre sí misma. A pesar de lo útil que era la práctica para aliviar la ira, ahora se estaba cansando de este juego de disparos, y estaba tentado de disparar todo lo que tenía en la puerta de la mansión. Archer estaba, en una palabra, cabreado. No solo había sido obligado a atacar este lugar como un perro por Assassin, ese traidor, sino que su presa ni siquiera tuvo el coraje o la decencia para salir y enfrentarlo. Es cierto que su enfado no era tanto por el hecho de que tardarán tanto en responder como por el hecho de que cuanto más tardarán, más tiempo tendría que esperar para matar a Assassin, pero eso no venía al caso. Vamos, mestizos, gruñó en voz baja, estaba seguro de que teníais más espina dorsal que TH. Saltó de su percha desde lo alto de un árbol mientras una media luna de energía azul blanca lo atravesaba, pero un momento después. Al aterrizar sobre sus pies, inmediatamente invocó una espada, un falchión, de su arsenal, usando para apenas detener un golpe de su segundo atacante. Saltando rápidamente hacia atrás, comenzó a disparar proyectiles rápidamente a su alrededor, despejando los árboles para tener una mejor vista de sus enemigos. Después de un minuto más o menos de disparo, finalmente se detuvo y miró a su alrededor. Cada árbol en casi 200 metros fue completamente reducido a astillas o simplemente dañado hasta el punto de que no pudo servir como cobertura. Sin embargo, lo más importante es que ahora podía ver a sus oponentes. La primera, a la que reconoció como Berserker, estaba más lejos, con su espada cubierta de la misma luz azul blanca que el primer ataque, que en ese momento tenía la forma de una alabarda. Aparte de algunos rasguños en la cara y lágrimas en la ropa, parecía estar bien. El segundo, Seiber, estaba más cerca, pero ileso. De hecho, parecía que acababa de dar un paseo casual por un parque con su armadura, si la forma en que carecía de heridas indicaba.
También se fijó en la vaina que tenía a su lado, que estaba seguro de que no estaba allí la última vez que la había visto. Interesante, pensó para sí mismo mientras se concentraba en ellos, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Entonces, finalmente has venido a enfrentarme. Me sorprende, Archer, contestó Saber mientras continuaba manteniendo una postura preparada, que fueras tan lejos como lo hiciste para simplemente anunciar tu presencia. Habría pensado que llegarías a las puertas y anunciarías tu llegada con orgullo en lugar de atacar desde las sombras como Assassin. Ante la mención de Assassin, el rostro de Archer cambió inmediatamente de diversión a ira fría. No me compares con Assassin. Aún así, la forma en que elegí luchar contra ti no es de tu incumbencia. Digamos que tengo prisa por terminar esto. Luego se tomó un momento para mirar a su alrededor, como si buscara algo. Además, tengo curiosidad. ¿Dónde están esos valientes humanos que estuvieron a tu lado en todas las batallas hasta este momento? ¿Han perdido finalmente los nervios? Esta pelea es entre tú y nosotros, Archer. Saber respondió con frialdad. Deja a nuestros maestros fuera de esto. Entonces, ¿los dos lucháis solos conmigo mientras vuestros maestros escapan? Preguntó mientras abría la puerta una vez más, permitiendo que el aire detrás de él se llenara una vez más de armas. Qué desalmados de parte de los dos. Espera, ¿cómo es que luchar contra ti para ganar tiempo para nuestros maestros es una tontería? Preguntó Sul mientras Berserker lo agarraba con más fuerza, listo para empezar a luchar de nuevo. Pensé que eso era lo opuesto a no tener agallas. Porque mestizo, el suicidio es la salida del cobarde. Con eso, Archer disparó sus proyectiles, y Saber y Berserker cargaron. Iglesia de Fuyuki Assassin se tomó un momento de su tarea actual y miró su mano, mirando fijamente el único sello de comando que quedaba. Tuvo que admitir que estaba impresionado con Archer. No pensó que se necesitaría el uso de dos sellos de comando, además de Tokiomi y su propia voluntad considerable para hacerlos cumplir, para obligar al rey de los héroes a hacer lo que deseaba. Incluso entonces, el sirviente dorado había logrado retener un sorprendente nivel de libre albedrío. De hecho, tenía pocas dudas de que si su propia voluntad flaqueaba por un instante, Archer la aprovecharía como un salvavidas y aprovecharía la oportunidad para contraatacar de alguna manera. Te he subestimado, Archer, pensó para sí mismo mientras volvía a la tarea que tenía entre manos. Por eso no me arriesgaré. Se detuvo frente a una habitación, la abrió y dejó su carga en el sofá. El cuerpo de Tokiomi Tosaka, con los ojos nublados por la hipnosis, pero la respiración y el corazón aún funcionando, yacía allí tan silencioso como la muerte, con la piel anormalmente pálida. Tokiomi era una pieza clave en lo que Assassin había planeado. Había sido una idea que había comenzado a crecer una vez que se enteró de que Kainet Archibald del Melloi había alterado el ritual de invocación, permitiendo que un tercero sirviera como batería de prana, mientras el maestro aún tenía los sellos de mando. Esto también permitía al maestro el uso completo de sus habilidades mágicas sin temor a correr rápidamente de prana debido a que también proveía para el sirviente. Así que, cuando hipnotizó a Kainet esa noche para matar a Rise y Kotomine, también se aseguró de que le dijera exactamente cómo había alterado el ritual. Cuando tomó el último sello de mando de Tokiomi, realizó el ritual alterado a la perfección. Ahora, Assassin era quien comandaba a Archer, mientras que Tokiomi servía una vez más como su fuente de prana. Como beneficio adicional, incluso podría agregar la voluntad de Tokiomi a la suya para hacer cumplir los sellos de comando. Por supuesto, esto no estuvo exento de desventajas. Si Tokiomi lograba romper el contrato, recaería solo en Assassin proporcionar prana a Archer, lo que podría causar efectos negativos en Kirei, ya que ahora tendría que mantener a dos servants. Además, si Tokiomi lograba analizar las alteraciones lo suficiente, podría recuperar los sellos, y un Archer enojado estaría en su trasero al instante. Por lo tanto, la mejor manera de resolver esto era mantener a Tokiomi bajo un genjutsu, impidiéndole hacer cualquiera de los anteriores. Tomando un momento para mirar al Magus vestido de rojo, preguntándose brevemente cómo se habría sentido si pudiera verse a sí mismo ahora, el una vez orgulloso jefe de la familia Tosaka, reducido a este estado, Assassin salió de la habitación, cerrándola detrás de sí mismo. Ahora, musitó para sí mismo mientras giraba sobre sus talones hacia la salida. Es hora de averiguar el trato con Raider y Caster. Residencia Mackenzie Waver Velvet se sentó en lo alto del techo de la casa de sus abuelos, mirando las estrellas y tomándose un momento para pensar para sí mismo. Abajo, todavía podía escuchar los sonidos de Raider y todos los demás pasándola bien. Él, sin embargo, no se atrevió a hacerlo.
Ahora, él no estaba enojado ni deprimido, nada de eso. Más bien, en todo caso, debería sentirse feliz. Él y Ryder, después de buscar por la ciudad a Caster y a su maestro, finalmente los encontraron en la iglesia. Una vez allí, después de un comienzo algo incómodo, habían abordado el tema de una alianza, y habían dicho, "Waver Velvet". Resonó una voz femenina, una que definitivamente era demasiado joven para ser su abuela. ¿Estás aquí arriba? Girando la cabeza, vio a Solawi de pie cerca de la entrada del techo, luciendo algo vacilante cuando su mirada se posó en él. Ah, sí, en realidad habían aceptado los términos. De hecho, para celebrar esto, Ryder de alguna manera lo había convencido de que los llevara a todos de regreso a los Mackenzie para una celebración. Había hecho todo lo posible por decirle, en los términos más animados, que no necesitaban hacer eso, y aunque Solawi lo había respaldado allí, tanto ella como su sirviente se convirtieron en traidores en el momento en que se mencionó la comida y un lugar cálido. Por otra parte, después de enterarse de dónde se habían alojado la noche anterior, aceptó a regañadientes. Sí, respondió, y luego agregó, y sabes que puedes llamarme Waver. Por supuesto, respondió ella, mirando a su alrededor como si no debiera estar aquí arriba. Extraño, pensó para sí mismo antes de decir en voz alta. ¿Estás bien? Si quieres, puedes venir aquí. No tiene sentido quedarse parado en la puerta. Se detuvo después de decir eso. ¿Desde cuando hablaba así con las chicas sin incomodidad? Rezó brevemente para que Ryder no se le estuviera contagiando. Durante un momento más, se quedó allí, indecisa. Entonces, motivada por el hecho de que él le había dado permiso o simplemente porque se dio cuenta de lo incómoda que debía de parecer allí de pie como una idiota, salió y se sentó en el tejado. No justo al lado de él, pero sí bastante cerca. Se sentaron juntos brevemente en un silencio muy incómodo, por lo que Waver decidió abrir con algo. Entonces, ¿los Mackenzie están bien? Ella se giró para mirarlo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Han estado bien. De hecho, han sido increíbles. Proveyéndonos de comida a nosotros, completos desconocidos. Todo el tiempo con una sonrisa en la cara. Tienes suerte de haber encontrado gente tan amable como tus abuelos temporales. Sorprendentemente, después de una rápida explosión de hipnotismo para hacerles pensar que Solawi y Caster eran dos personas completamente diferentes, ambos Mackenzie se habían alegrado de verlos. Les habían proporcionado comida e incluso espacio para dormir a ambos felices, alegando que había pasado mucho tiempo desde que tuvieron tal compañía. Sí. Tendré que hacer algo para agradecerles cuando todo esto termine, respondió Waver mientras volvía a mirar a las estrellas. Entonces, ¿está todo bien? Solawi se quedó en silencio por un momento, y Waver mentalmente se pateó a sí mismo. Por supuesto que no estaba bien. Su prometido estaba muerto, entonces, ¿cómo podría estarlo? Estoy bien, respondió en voz baja, pero no enojada. Si te estás preguntando por Kainet, no te preocupes. Ya lo superé. Él volvió a mirarla, con confusión en su rostro. Ella se dio cuenta y se explayó. Antes de que preguntes, lo que Kainet y yo tuvimos fue un matrimonio arreglado. Yo no lo amaba, fueran cuales fuesen sus propios sentimientos por mí. Todavía no lo amo, si te lo estás preguntando también. Pero, ¿por qué? Ella se giró para mirarlo a la cara. ¿Por qué? Porque quiero que el hombre que amo y con el que me caso sea de mi propia elección, no porque haya sido arreglado. Mi dolor por la muerte de Kainet se debe a que me demostró que no era tan horrible o insensible como alguna vez pensé. Me duele no haberme tomado el tiempo de conocer al verdadero hombre. Se detuvo un momento y luego se dio la vuelta, hablando tan suavemente que casi no la oyó. Tal vez si lo hubiera hecho, podría haber llegado a amarlo. Waver guardó silencio. Era cierto, sabía que los magos a menudo se casaban no por amor, sino por la posibilidad de tener hijos fuertes. Él mismo nunca se había molestado en pensar en ello a fondo, teniendo en cuenta dónde estaba su familia en términos de ese tótem, muy bajo, por lo que sus padres habían sido un poco diferentes en ese sentido, pero la verdad era que él mismo simplemente nunca había experimentado el amor para poder juzgar adecuadamente lo que ella había dicho. Tal vez algún día, se sacudió a sí mismo de ese tren de pensamientos, hablando en voz alta. Bueno, supongo que no puedo juzgar. Quiero decir, pensé que era un completo imbécil, quiero decir, Solawi en realidad se rió un poco de eso. Está bien. Sé lo que te hizo, sobre tu tesis. Oh. Waver soltó un suspiro de alivio. Sí, quiero decir, la razón por la que me uní a la guerra en primer lugar, fue porque quería vengarme de él por insultarme.
Pero cuando Raidet y yo lo acompañamos a la iglesia, lo último que hizo por mí fue admitir que pensaba que era interesante. Ella le devolvió la mirada, con la sorpresa evidente en su rostro. Weaver sonrió. Sí, ese también fue mi pensamiento. Pero lo hizo, e incluso me dio esto, luego sacó el frasco que contenía volumen y Radium. Aunque ahora mismo está roto. Todavía tengo que arreglar eso. Se quedó mirando el frasco por un momento, luego a él, luego de nuevo al frasco. ¿Te lo dio? ¿Así nomás? Literalmente me lo tiró justo antes de que entrara en la iglesia. ¡Wow! No pensé que alguna vez renunciaría a su código místico especializado de esa manera, incluso si estaba dañado. Weaver lo miró. Oye, nunca se sabe. Tal vez pensó que era una ofrenda de paz, una forma de compensar los insultos. O tal vez solo quería verte retorcerte mientras tratabas desesperadamente de descubrir cómo hacer que funcionara para ti. Se detuvo en eso. De acuerdo, eso es probablemente lo que quería hacer. Solaui se rió de eso, una risa genuina, y Weaver se encontró a sí mismo uniéndose después de 1 o 2 segundos. Era extraño. Hace apenas un día ella era la aliada de su mayor enemigo, y ahora era su nueva aliada. El destino realmente tenía una manera de jugar sus cartas. Mientras tanto, Espacio Grial achó. ¿Qué demonios te pasa? Reaper le preguntó a todos los males del mundo. Ni siquiera tienes una nariz para estornudar, y mucho menos nada para oler en este lugar. Lo siento. Podría haber jurado que alguien decidió llamarme niña. Bueno, técnicamente no tienes un género en este estado, así que ¿por qué importaría eso? Supongo que tienes razón en eso. De vuelta con los Mackenzies, oye, Weaver. Señora. Solaui. Gritó una voz detrás de ellos. Al darse la vuelta, Weaver y Solaui vieron a un Glenn Mackenzie un poco borracho. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí arriba solos? Nos lo estamos pasando muy bien abajo. Vuelve y únete a la diversión. Una sonrisa se dibujó en su rostro. A menos que ustedes dos estuvieran planeando pasar un buen rato por su cuenta, Solaui se puso de pie de inmediato, su rostro cambió de un rojo intenso y comenzó a caminar hacia la entrada. Qué buena idea, señor Mackenzie. Mira a Caster de todos modos. Verás, no puede beber demasiado, o comienza a salirse de control. Ya sabes cómo es, su voz se apagó cuando pasó junto al anciano y volvió a bajar. Weaver hizo lo mismo, con la cara igual de roja, si no más. Abuelo. No estamos juntos así. Quiero decir, somos amigos, pero nada de eso. Glenn se limitó a sonreír de nuevo mientras lo seguía de vuelta al interior. Bueno, admito que ella es un poco mayor que tú, pero no veo ningún problema en eso. Al menos, no hasta que tengas 20 años. Abuelo. ¿Qué? Mi hermano mayor se casó con una mujer que era 10 años mayor que él. Sin que todos en la azotea lo supieran, una sombra observaba en silencio desde solo 2 casas de distancia. La forma acorazada del 5 colas observó en silencio cómo el techo era desocupado y luego desaparecía. Su destino, la iglesia Fuyuki. Era casi la hora de atacar. Mansión e Innsbern, claro del bosque. Al igual que con la mayoría de los grandes planes, Saber y Berserker comenzaron sus acciones ofensivas, corriendo lo más rápido que pudieron lejos de un Archer cabreado. Pensé que teníamos un plan. Gritó Saber mientras desviaba un hacha para que no le partiera la cara. Ese plan terminó cuando Archer voló el bosque. Berserker gritó mientras evitaba una lanza dirigida a su corazón. No podemos usar la guerra de guerrillas cuando no hay cobertura que usar. Los dos habían pasado unos buenos 3 o 4 minutos tratando de sobrevivir a la avalancha de armas legendarias que llovían sobre ellos, usando una combinación de velocidad y habilidad para esquivar y desviar ataques cuando era necesario. Saber hizo un gran uso de su Prana Burst en ese primer aspecto, mientras que Berserker confió en su Black Blood para reforzar sus extremidades y permitirle la fuerza para realizar mejor el último. Aún así, no podían seguir así para siempre. Archer, por su parte, estaba cada vez más molesto que otra cosa. Normalmente, estaría disfrutando de su propia gloria, burlándose de la obvia inferioridad de sus oponentes mientras les hacía llover cantidades masivas de armas como un dios vengativo. Desafortunadamente, aunque todavía disfrutaba de su superioridad, una buena parte de su mente quería volver a cosas más importantes, como beber vino, corromper las mentes de las personas susceptibles y retorcer el cuello de cierto ninja enmascarado traidor. Como tal, en una sorprendente ruptura con la tradición, decidió terminar esto y continuar con esos elementos importantes. Concentrándose, abrió aún más la puerta, aumentando la lluvia de armas en un factor de 3.
Eso, decidió, debería solucionar este problema. Los ojos de Saber se abrieron de par en par ante el aumento en la cantidad de armas, su sorpresa casi le costó cuando una espada logró apuñalar su coraza. Afortunadamente, no perforó la piel debajo, pero hizo que su mente volviera a encarrilarse. Esto es malo, pensó para sí misma mientras retiraba la espada y se la arrojaba a Archer, solo para ver cómo otra arma la desviaba. Tenemos que atacarlo directamente antes de que nos abrume con números. Afortunadamente para ella, Berserker estaba pensando en la misma línea. Cazador de demonios. El noble fantasma Amas atravesó la lluvia de armas de Archer como una guadaña a través del maíz. Mientras que el sirviente dorado evitó el ataque gracias a su escudo noble fantasmas, Saber aprovechó la pausa para llegar a donde estaba Berserker, escondida en las afueras del claro, y se tomó un momento para revisar su estado actual. Berserker lo estaba haciendo bastante bien, considerando todas las cosas. Carecía de heridas importantes, y las lesiones que tenía, en particular un largo corte a lo largo de la pierna derecha y un corte profundo en el brazo izquierdo, estaban cubiertas de su sangre negra, sellándolas efectivamente. Necesitamos un plan, le dijo Saber sin rodeos. Y yo tengo uno. Colocando una mano en el hombro de Saber, habló rápidamente. No te asustes con lo que estoy a punto de hacer. Cuando sientas algo raro, no pelees, déjalo entrar. ¿Qué eres? Saber no tuvo la oportunidad de terminar ya que sintió que algo, a falta de una palabra mejor, se rozaba a su lado. Sin embargo, esto no se sentía tan en un sentido físico. Era como si algo tratara de tocar su alma desnuda. Instintivamente, retrocedió, y luego, recordando las palabras de Berserker, se relajó lentamente junto a él. Fue, suaves, casi como plumas. Sintió que la envolvía como una coraza protectora, y luego se detuvo cuando escuchó la voz de Berserker. Muy bien, lo hicimos. Sin embargo, su voz era apagado. Era como si no estuviera hablando con la boca, pero aún así podía entender las palabras de todos modos. Lo hiciste bastante bien, Saber. No pensé que funcionaría la primera vez. Berserker. Saber entonces se dio cuenta de que su voz era exactamente la misma. ¿Qué está pasando? No te preocupes por eso ahora mismo. Sul gritó. Ahora es el momento de moverse. Obedeciendo sin pensarlo dos veces, los dos sirvientes saltaron de su cobertura, justo a tiempo para ver a Archer volarla en pedazos. Sin embargo, Archer no se detuvo, disparando varios más directamente contra ellos. Los dos rápidamente comenzaron a esquivar una vez más, pero Saber sintió diferente. Antes, confiaba tanto en su habilidad instinto como en su ráfaga de prana para evitar los ataques, la velocidad a la que disparaban las armas le impedía verlas venir hacia ella y la obligaba a confiar en sus otros sentidos para esquivar. Pero ahora, podía distinguir el movimiento de cada arma individual hasta el más mínimo detalle. De hecho, fue literalmente capaz de ver cómo apenas fallaban en su cuerpo e impactaban contra el suelo, solo para desaparecer de nuevo en la puerta para ser disparados de nuevo. Combinado con sus habilidades mencionadas anteriormente, ahora los evitaba con una habilidad casi elegante, en lugar de movimientos apresurados. Aún así, se sentía poco natural, casi como si alguien detrás de escena estuviera manipulando sus movimientos, como una especie de titiritero. Sabía que la causa de esto tenía que ver con Berserker, pero no estaba dispuesta a mirar a un caballo regalado en la boca. Mientras ganaran, podría preocuparse por eso más tarde. Es bueno escucharlo. Berserker. Saber gritó sorprendida, casi le cuesta cuando un hacha le cortó parte del cabello de la mitad izquierda de su cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se movió para evitar que otra espada la apuñalara en el cuello, casi como si algo realmente distinto a ella estuviera controlando sus movimientos. Oh. Lo siento, la voz de Berserker sonó tímidamente, pero cuando Saber giró la cabeza para mirarla, su boca estaba cerrada. No pensé que te congelarías así. Berserker, ¿qué demonios está pasando? Saber pensó para sí misma, preguntándose si se estaba volviendo loca. ¿Cómo le hablaba Berserker? Bueno, sabes que Sul y yo a veces gritamos resonancia del alma. Cuando estamos a punto de atacar. Berserker respondió cuando Saber notó distraídamente que sus cuerpos parecían estar evitando los ataques de Archer por sí mismos, sin ninguna intervención de ellos. Eso es más que un grito de guerra. Es el componente principal de nuestro estilo de lucha. Básicamente, el alma y yo transferimos nuestras longitudes de onda del alma entre nosotros para aumentar nuestro poder. Cuanto mayor sea la tasa de resonancia, mayor será la potencia que emitimos.
Ya veo, respondió Seiber, tomándose un momento para evitar una lanza que se acercó demasiado. ¿Y lo que pasó con nosotros es lo mismo? Básicamente. La resonancia normal del alma es entre un Meister y su arma S. Sin embargo, es posible realizarlo entre dos o más personas diferentes que no sean armas. Esto se conoce como una resonancia del alma en cadena. Nuestras almas están actualmente vinculadas, por lo que en realidad estamos escuchando los pensamientos de los demás. Y la razón por la que nuestros cuerpos están peleando sin que prestemos atención es... Ese sería yo. La voz de Sul sonó por primera vez desde su grito anterior. He estado trabajando duro para mantenerlos a ambos vivos y su conexión estable. Por un momento, Seiber creyó ver a Sul, vestida con un traje negro y rojo, sentada en una habitación oscura con un piano y tocando una extraña canción sobre él. Una canción que hablaba de locura y coraje al mismo tiempo. La resonancia normal del alma en cadena requiere que los participantes tengan algún tipo de conexión, como ser amigos o conocerse a nivel personal, así como tener suficiente conocimiento de las almas de los demás. Berserker continuó. Desafortunadamente, nunca hemos tenido tiempo de unirnos de esa manera entre nosotros. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo ahora? Afortunadamente, a Sul se le ocurrió una versión alternativa, que mantiene a los participantes unidos por el uso del sonido como medio. Todo lo que se requiere es que los participantes hagan un contacto inicial, y Sul se hace cargo a partir de ahí. Así que es por eso que está jugando en este momento, reflexionó Seiber para sí misma antes de responder. ¿Pero de dónde sacó el piano? Esta es mi alma, Seiber, respondió el arma mientras jugaba. Puedo hacer que lo que quiera aparezca aquí. ¿Un piano? Eso es fácil. Aún así, esto por sí solo no nos va a permitir ganar. Exactamente. Seiber casi podía ver la sonrisa invisible en el rostro de Berserker. Una de las mejores partes de Chain Sul Resonance es que podemos comunicarnos sin preocuparnos de que nadie nos escuche. Y tengo un plan. ¿Interesado? Deslumbrarme. Mientras este invisible tira y afloja continuaba entre los dos sirvientes, Archer se encontró cada vez más molesto. Todos sus esfuerzos hasta el momento para eliminar a ambos sirvientes estaban resultando infructuosos, y cada momento perdido significaba otro momento en el que el assassin podía escabullirse de él. Me canso de este baile, pensó para sí mismo con firmeza. Si estos tontos pretenden hacerme perder el tiempo de esta manera, yo mismo me dispersaré de los juegos. Con ese pensamiento, inmediatamente extendió su mano, con la intención de llamar al valor del segundo más grande de sus tesoros y aplastar a estos mestizos hasta reducirlos a menos que polvo. Solo para que esos mestizos vengan cargando hacia él, con las armas listas. Sin siquiera pestañear, renunció a invocar la llave en favor de concentrar su fuego en sus oponentes que se aproximaban, aumentando aún más la producción de la puerta. Oleada tras oleada de armamento dorado voló sobre sus oponentes, apareciendo casi como un mar de metal brillante. Impactaron con el suelo, reduciendo la suciedad a cráteres y los cráteres a menos que eso. Seres inferiores morirían y habrían muerto en ese mar, perdidos cuando el poderío de un ejército los aplastó implacablemente en pedazos. Sin embargo, las dos jóvenes que se enfrentaron a él eran como barcos en ese mar, luchando contra la corriente, venciendo lenta pero seguramente el poder de la naturaleza a medida que avanzaban. Era como si fueran dos cuerpos con una sola mente, balanceándose y zigzagueando en sincronía, desviándose de manera que ninguno fuera golpeado e incluso protegiendo al otro de un daño que de otro modo sería seguro. Una vez más, la espada de Berserker brilló con la luz de Demon Hunter, captando su atención, y vio cómo ella se balanceaba hacia atrás, ya arrojando su escudo noble fantasmas para bloquear el golpe. Sin embargo, en su prisa, se olvidó de observar las acciones de su camarada. Incluso cuando la barbera se formó alrededor del cuerpo de Archer, Seiber blandió su espada, liberando aire invisible. El viento alrededor de la espada de Seiber era algo más que una simple vaina para ocultar su espada. Era un noble fantasma en sí mismo, y tenía el poder apropiado para esta tarea. El aire invisible era menos una vaina y más un tifón contenido, una tormenta comprimida en un espacio del tamaño de su espada, para aumentar su fuerza de corte y ocultar la verdad de cada movimiento. Y al igual que podía soltar el aire gradualmente, en una barrera repelente para hacer retroceder a los enemigos y darse tiempo a cargar el poder de Excalibur, también podía liberarlo todo de una vez en una sola bala imparable. La forma ofensiva del primer noble fantasma de Seiber, Invisible Air. Strike Air, The Hammer of the Wind King.
La fuerza del maná y la velocidad del viento lo convirtieron en un impacto no muy diferente de una bola de demolición lanzada por un tornado, capaz de aplastar edificios y arrancar bosques. Los escudos de Archer habían sido lo suficientemente rápidos como para desviar un ataque sorpresa de la rueda Gordius del Raider cuando estaba casi encima de él, y en circunstancias normales, probablemente podría haber detenido incluso un arma de una velocidad tan asombrosa. Sin embargo, en circunstancias normales, es probable que se hubieran centrado específicamente en su ataque. Completamente desprevenidos para el ataque mucho más rápido, los escudos de Archer, atrapados a medio formar, se rompieron por el impacto del viento, impactando con el pecho blindado de Archer. El golpe se clavó como una navaja de afeitar y se clavó como un ariete simultáneamente mientras la tormenta rugía a su alrededor, logrando incluso esparcir las armas a su alrededor como hojas. A pesar de ser incapaz de alcanzar la carne que había debajo, un testimonio de la fuerza de la armadura, la forma de Archer fue enviada hacia atrás por la fuerza pura como una bala de cañón. Pero mientras lo hacía, Berserker se abalanzó sobre él como un ángel vengativo y blandió su espada, golpeando su mano izquierda. A primera vista, uno podría suponer que la mayor fortaleza de Demon Hunter estaba en su capacidad para disparar proyectiles de energía, considerando que eran lo suficientemente fuertes como para poder desviar el armamento de Archer e incluso explotar. Eso fue un error. En el momento en que la energía abandonó la hoja, ya se estaba disipando, alejada tanto de su fuente de poder como del vínculo que mantenía unida la energía del Meister y el Al. Esta inestabilidad de poder era la razón por la que las olas explotaban cuando golpeaban un objetivo, pero también significaba que el poder era en realidad más débil que antes. Además, la forma de proyectil del noble fantasma se basaba en la fuerza explosiva para abrumar al objetivo, lo que, aunque útil en algunas circunstancias, no servía de mucho contra escudos o armaduras extremadamente poderosos. Como tal, el cazador de demonios era más peligroso cuando se usaba directamente sobre el objetivo, ya que el usuario podía concentrar su energía en un borde delgado como una navaja, perfecto para atravesar armaduras como mantequilla. Por lo tanto, no fue una sorpresa que mientras Archer iba en una dirección, su mano izquierda sangrante iba en otra. El guantelete blindado cayó al suelo, ya disolviéndose en energía. El propio Archer se detuvo cuando cayó al suelo, rodando por la tierra y aterrizando en un montón muy indigno, la media capa roja de su armadura cubría parte de su rostro. A pesar de lo ridícula que era la imagen presentada, Berserker no dudó. Balanceando a Zul hacia arriba, aumentó aún más su tasa de resonancia con Zul, transformándolo a su apariencia de cazador Kishin e invocando su verdadero vestido de gala de sangre negra. Berserker, date prisa, gritó Saber, al ver que Archer se estaba poniendo de pie, aunque inestablemente, invocando sus escudos alrededor de su cuerpo nuevamente. Ella misma no hizo ningún movimiento, sabiendo que solo se pondría en la línea de fuego de su aliado si lo hacía. Berserker, sin embargo, lo vio ponerse en pie y sonrió a pesar de sí misma. No sabía lo poderosos que eran esos escudos suyos, pero sabía que ni siquiera esos podían sobrevivir a un noble fantasma antifortaleza. Acabemos con esta alma. Entendido. Cazador Kishin. El poder de su ataque más fuerte corrió hacia adelante, la energía azul blanca crepitó en el aire mientras cruzaba la distancia entre ella y Archer en un instante. Ella y Saber vieron cómo impactaba con sus escudos, y ambos sintieron que sus espíritus se elevaban mientras se agrietaban y se preparaban para romperse. No había forma de que pudiera sobrevivir. De repente, la explosión de energía se detuvo, como si hubiera chocado contra un muro de fuerza inamovible. Saber y Berserker se detuvieron y miraron fijamente, simplemente demasiado sorprendidos para reaccionar ante la vista imposible que tenían ante ellos. El poder del cazador Kishin pareció estremecerse en su lugar por un momento, antes de explotar lejos de la posición de Archer de regreso a ellos. Sacudiéndose de su estupor, Saber y Berserker saltaron hacia atrás, evitando la reacción de la energía a medida que se disipaba. Berserker, ¿qué está pasando? No lo sé. Nunca había visto algo así. El polvo de la explosión finalmente se asentó, lo que les permitió a los dos echar un buen vistazo. Lo que vieron fue, en una palabra, impactante. Archer se paró en el centro del área, sin haberse movido ni un centímetro de su posición anterior boca abajo. En su mano derecha, el falchión azul celeste que había dibujado al principio estaba recto frente a él, la hoja parecía literalmente como si nunca hubiera sido marcada ni una sola vez. Sin que ninguno de los dos lo supiera, la espada que Archer había usado era en Svit, o apodada con razón la espada de la sumisión.
Si bien la espada en sí era mundana, dentro de la hoja había un agujero, en el que había un anillo de poder incalculable que le daba al arma propiedades mágicas. Se decía que el anillo podía tener cualquier habilidad mágica o encantamiento que el usuario dijera que tenía, lo que permitía infinitas combinaciones para crear el objeto mágico perfecto. Desafortunadamente, estaba limitado en forma de espada. Si bien aún podía tomar cualquier propiedad mágica que uno le diera, sacrificaba todas las demás cosas por esa propiedad durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, se le podría decir a la espada que siempre aseste un golpe mortal, pero perdería todos los ámbitos de defensa en el proceso. O en el caso de Archer, dígale que le conceda una defensa absoluta a un ataque. Ahora, sin embargo, no tenía límites ofensivos, lo que lo hacía efectivamente inútil para sus propósitos durante el resto de esta batalla. Dejando a un lado la espada sin marcar, lo que llamó la atención de Seiber y Berserker, sin embargo, fue su atuendo. La armadura dorada que cubría su cuerpo, ahora con un corte notable en el área del pecho desde donde Striker había golpeado, todavía estaba sobre él, pero tenía dos diferencias clave. La primera diferencia fue la zona de la cabeza. Mientras que hace unos momentos había estado completamente desnuda, ahora una máscara de oro puro y marcada con los mismos símbolos que la armadura cubría la parte superior de la cara de Archer. La máscara carecía de agujeros para los ojos, pero claramente los miraba fijamente, lo que implicaba que podría tener algunas propiedades mágicas. La característica más llamativa, sin embargo, estaba en el centro, sobre el cual había un ojo rojo demoníaco. A pesar de que estaba tallado en la máscara, parecía tan real que casi se sentía como si los estuviera mirando. La segunda diferencia era que todas las partes negras de su armadura ahora brillaban del mismo color rojo que el símbolo del ojo en la máscara. De hecho, en su cuello e incluso subiendo hasta sus mejillas, había líneas tatuadas de colores similares. Maldita sea, malditos seáis todos, el sirviente dorado gruñó, su voz traicionaba el odio y la malevolencia que sentía al mirarlos, el rostro bajo la máscara contorsionado casi más allá de cualquier reconocimiento por la furia, la sangre fluyendo libremente de su muñón de mano izquierda. Su mano derecha tiró el arma con disgusto, extendiendo la mano detrás de él para sacar un nuevo espada. Al menos, Seiber asumió que era una espada. Fuera lo que fuese, era extraño desde cualquier punto de vista. La hoja era un cilindro largo y negro con escritura cuneiforme roja, con la punta, la empuñadura y el guardamanos que parecían haber sido hechos del mismo oro que formaba la armadura de Archer. Lo que le llamó la atención, sin embargo, no fue la apariencia del arma, ni siquiera el hecho de que la hoja no fuera nada de eso, siendo completamente contundente por lo que podían ver. No, lo que llamó la atención de Seiber fue el hecho de que ella, y por su conexión, Berserker y Sul también, era asustado. El solo hecho de mirar el arma en la mano de Archer, al contemplar los extraños símbolos tan parecidos a los de su armadura y su piel, inspiró en ella una sensación de miedo que no había sentido desde que vio la liberación completa de Avenger. Pero mientras que el miedo que inspiraba a Avenger provenía de su sentido de la moralidad y la humanidad, el miedo que sentía ahora era el de lo desconocido. La cosa no era de esta tierra, hecha por manos aún más extrañas y antiguas que la espada que ella misma ahora empuñaba en la suya. Ese miedo solo creció cuando se dio cuenta de que la espada se había dividido en 3 segmentos separados, cada uno girando uno contra el otro y reuniendo poder rojo carmesí. No eres digno de ver esto. Animales. Mestizos. Despertar a Ea en presencia de tanta basura lo profana. Sin dudarlo, Seiber comenzó a cargar el poder de Excalibur, capaz de decir incluso sin el enlace que Berserker estaba haciendo lo mismo con Sul. Actuaron a sabiendas de que el siguiente movimiento podría ser el último. Pero no hay otro castigo apropiado, Archer continuó mientras elevaba el arma llamada Ea a los cielos, la energía carmesí se arremolinaba alrededor de la hoja como un vacío, el viento aullaba como 1000 almas perdidas en respuesta a su llamada. No hay otro fin que pueda concederles a ninguno de ustedes para concederles el sufrimiento que merecen. Sus almas, sus propias existencias, serán borradas por la espada de la ruptura, y no hay escapatoria para ninguno de los dos. Al unísono, Seiber y Berserker terminaron de cargar sus ataques, y al unísono se retiraron y se balancearon, poniendo todo el poder que podían detrás del golpe. Excalibur. Cazador Kisin. La luz dorada y la luz azul blanca se fusionaron como una sola, convirtiéndose en una tormenta de poder mientras se dirigía como un rayo hacia el sirviente dorado. El poder suficiente para destruir una ciudad en un instante, la fuerza de una bomba atómica condensada en una sola explosión, cayó sobre Archer como un león hambriento.
demasiado tarde. Enuma Elish. Si el ataque de Seider y Berserker fue una tormenta, entonces el de Archer fue una vorágine. La luz brotó de la espada en sus manos, tomando la forma de un torrente rojizo antes de chocar con la luz de los dos fantasmas nobles antifortaleza. Por un breve momento, las dos fuerzas se estancaron, la energía fue tan devastadora que la tierra debajo se convirtió en vidrio antes de romperse por la fuerza. Sin embargo, ese momento pasó, y el poder de Ea superó al de sus contrapartes como una ola que se traga a un surfista que se ahoga. Antes de que Seider o Berserker pudieran reaccionar, se les vino encima como el espectro de la muerte, y ambos solo conocieron el olvido. Con los maestros Carilla jadeó mientras caía de rodillas, gimiendo mientras su cuerpo se llenaba de dolor como no había sentido desde el comienzo de su entrenamiento con Zouken. Su cuerpo literalmente se sentía como si estuviera en llamas desde adentro, ya que los gusanos de la cresta en su interior se comían para producir el maná necesario para mantener la existencia de Berserker, y también morían cuando los efectos purificadores de su longitud de onda antidemonio se retroalimentaban en él. Era una agonía pura, sin adulterar. También fue un testimonio de su fuerza de voluntad que no se derrumbara y gritara hasta quedarse ronco. Aún así, eso no impidió que se desplomara detrás del grupo, incapaz de seguir caminando. J sigue, jadeó entre dientes apretados, yo te frenaré. Kiritsugu simplemente lo miró fijamente por un momento, luego asintió con la cabeza a Maiya. Por un momento, el maestro de cabello blanco asumió que eso significaba continuar. Esa teoría fue rápidamente refutada cuando Maiya dejó una de sus bolsas de lona y lo levantó sobre un hombro, sosteniéndolo. Kiritsugu se echó al hombro la bolsa que se le había caído, sin que pareciera importarle el peso extra, mientras una vez más comenzaba a guiar a Iri, que en realidad estaba sudando en este punto. ¿Qué eres? No te vamos a dejar atrás, contestó Kiritsugu mientras se daba la vuelta. Si algo te sucede, Berserker está fuera de la pelea, y Seiber no puede esperar mantener, y mucho menos vencer, a Archer por sí misma. En realidad, tal vez pueda ser de ayuda, resonó una voz incorpórea, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Después de todo, no me haría bien ver a mi sobrino morir aquí ahora. ¿Dónde estás? Kiritsugu gritó, con una mano ya en una pistola oculta. Sal donde podamos verte. Una risita oscura. Como quieras. Frente a ellos, la forma de Zouken Matou se materializó, sonriendo con esa maldita sonrisa. Solo estoy haciendo un pequeño chequeo a Carilla, si no te importa. Es muy importante para mí. Toro, mierda, Carilla murmuró, incapaz de acumular suficiente energía para poner malicia tangible en su voz. Se sentía cada vez peor. Una vez más, el anciano se rió entre dientes. No esperaría menos de ti, Carilla, pero volviendo al asunto que nos ocupa, luego se volvió hacia Kiritsugu. Elogio la magia curativa de tu esposa. De hecho, ha sido capaz de mantener su cuerpo bastante bien, teniendo en cuenta lo que los gusanos de la cresta deben hacer para generar prana. Sin embargo, su cuerpo se está descomponiendo más rápido de lo que ella puede sanar, e imprevisto, las complicaciones con el estilo de lucha de Berserker han acelerado ese proceso. A este ritmo, no sobrevivirá más allá de mañana. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Kiritsugu respondió, contemplando brevemente la posibilidad de matarlo a tiros antes de descartar ese pensamiento. Si Zouken podía sobrevivir a que su mansión se redujera a cenizas, podría sobrevivir a una bala. De alguna manera dudo que hayas venido hasta aquí solo para charlar sobre la eventual muerte de tu sobrino. Sencillo. Quiero que me lo entregues. Como el infierno. Carilla escupió, tosiendo sangre mientras lo hacía. Zouken se encogió de hombros. O simplemente puedes morir sabiendo que has fallado en la misión de tu vida y en el sueño de tu sirviente, y por extensión condenar a tus aliados a fracasar también. Me sorprende, Carilla. Pensé que eras más desinteresado que eso. Fue la única respuesta de Carilla mientras apretaba los dientes. Estaba dividido entre su odio por Zouken y su deseo de salvar a Sakura, pero sabía exactamente cuál ganaría si llegaba a un punto crítico. Si moría, Sakura estaría aún peor que antes, ya que él le había dado esperanza y ahora se la había arrebatado. Tal acción podría incluso interpretarse como una consecuencia de lo que le sucedería a cualquiera que desafiara a Zouken. Sakura era su razón de vivir. No podía hacerle eso. A pesar de eso, una parte de él todavía quería decir no, aunque solo fuera para poder darle el último dedo medio a su tío, pero el viejo gusano también sabía cuál elegiría de todos modos. Está bien, iré.
Desenredándose de Mailla, quien en realidad lo ayudó, Carilla reunió la fuerza interior para caminar hacia Zouken, que estaba a solo 7 pies de distancia. Carilla, no tienes que ir, y comenzó, pero Kiritsugu la detuvo. Déjalo ir, Iri. No podemos ayudarlo de la manera en que está ahora. Kiritsugu murmuró para ella, antes de levantar su voz hacia el tambaleante maestro. Supongo que te unirás a nosotros cuando estés listo. Por supuesto, contestó Carilla cuando finalmente llegó a Zouken, cayendo de rodillas mientras lo hacía. Estaré allí. Zouken sonrió sombríamente a Carilla, luego colocó una mano sobre su pecho mientras miraba a los demás. Les agradezco a todos por su cooperación. Cuando termine, estará como nuevo. Un zumbido repentino llenó el aire, y un enjambre de insectos rodeó a los dos Matous. Cuando se fue, ellos también. Aunque probablemente deseará que lo deje morir antes de que termine. Con los sirvientes, Archer miró los cuerpos tendidos de sus oponentes, su ira por haber sido herido de ninguna manera estaba saciada. El simple hecho de que sus cuerpos heridos todavía estuvieran allí, y mucho menos el hecho de que todavía estuvieran llenos de aliento, solo lo enfureció más. Estos estúpidos se atrevieron a luchar contra mí, a herirme, incluso a ir tan lejos como para burlarse de mí sobreviviendo a la magnificencia de Ea. Se preguntó en voz baja mientras daba un paso adelante, con el arma aún en la mano derecha. Se los mostraré. Por supuesto, incluso en su rabia no había usado todo el poder de Ea. Eso habría sido el equivalente a matar una mosca con un misil nuclear. Había sido un disparo de baja potencia, tal vez solo 1 o 2% como máximo, de su capacidad total. Aún así, ese tipo de poder habría destruido a un Cervante en el nivel de Lancer al instante y sin ningún problema, sin mencionar que dominaría incluso un arma como Excalibur. Esa fue la razón de su supervivencia. Su último recurso, usando sus respectivos ataques más poderosos, se había enfrentado con su propio ataque de antemano. Si bien por separado ni siquiera los fantasmas nobles antifortaleza de ese calibre los habrían salvado, Archer había subestimado lo poderosos que habían sido los dos ataques juntos, generando una fuerza mayor de la que cualquiera de los dos podría haber hecho por sí solo. Esa subestimación del poder, aunque en última instancia no logró detener a Ea, había sido suficiente para dispersar suficiente fuerza para que pudiera sobrevivir. Aún así, si alguno de ellos no hubiera estado usando armadura o hubiera tenido una defensa tan poderosa, Sangre Negra, los habría matado de todos modos. Dejando a un lado los hechos, no cambió nada en su mente. Habían sobrevivido a la fuerza del poder de la creación, y no se podía permitir que eso pasara. Sin embargo, a pesar de lo iracundo que estaba, no se atrevió a acabar con ellos con otra explosión. Usar Ea 2 veces contra los mismos oponentes, y mucho menos contra oponentes indignos de ser golpeados con él la primera vez, era un crimen demasiado grande contra su orgullo para que lo cometiera. Por otro lado, razonaba para sí mismo mientras caminaba hacia sus formas boca abajo, atravesarlas mientras estaban en el suelo e indefensas era perfectamente aceptable. Se detuvo al llegar a ellos, tomándose un momento para contemplar su apariencia. Berserker parecía ser el más gravemente herido. El vestido negro que había cubierto su cuerpo había desaparecido, y sus restos andrajosos seguían aferrados a su ropa normal. Ella estaba cubierta de tierra y vio varias heridas ahora cerradas, todas las cuales estaban cubiertas con su sangre negra. Aún así, a simple vista se dio cuenta de que tenía un brazo roto y una de sus piernas parecía estar fuera de servicio. A Saber le había ido mejor, aunque no por mucho. Su armadura plateada estaba más o menos destrozada, con solo el guantelete de su brazo de espada todavía en una sola pieza. Su pierna y otras piezas del brazo estaban golpeadas y dañadas, mientras que su pieza del pecho solo estaba intacta en el lado derecho. Su vestido azul estaba rasgado en varios lugares, pero aún permanecía. Su cuerpo, aunque cubierto de polvo, extrañamente carecía de las heridas que caracterizaban al de Berserker. De hecho, no pudo ver ninguna pieza rota. Sin embargo, ese pequeño hecho fue rápidamente relegado al fondo de su mente, cuando su mirada se fijó en Berserker. Inmediatamente, los pensamientos sobre cómo ella había sido la sirvienta que lo había desafiado casi desde el principio volvieron a la palestra, especialmente la pérdida de su mano. La decisión de quien sufriría más se tomó sin dudarlo. Tú mueres primero. Por un momento, se agachó con el brazo izquierdo antes de recordar que no tenía una mano izquierda para agarrarla. Entrecerrando los ojos con molestia, se concentró por un segundo, invocando mentalmente otro tesoro de la puerta de Babilonia. Sin pensarlo, levantó a Ea, bloqueando con éxito el golpe de Excalibur.
Luego miró a Seiber, con la ropa aún destrozada pero ahora bastante despierto y en movimiento, y sacudió la cabeza. ¿Un ataque furtivo? Esperaba algo mejor del rey de caballeros. Seiber no respondió, sino que se desenganchó y activó Prana Burst. En un instante, tenía a Berserker sobre un hombro y estaba a cierta distancia de su enemigo, con los ojos fijos en ella. Archer se burló. Por favor, Seiber, ninguno de los dos es digno de enfrentarse al poder de Ea por segunda vez. Al fin y al cabo, tengo principios que defender. No puedo usar mi segundo tesoro más preciado como una herramienta común, ¿verdad? Notó la ligera relajación de su postura, luego decidió agregar. Después de todo, perdiste el momento en que invoqué mi armadura de todos modos. Seiber estaba a punto de responder, pero fue interrumpido por un gemido. Mirando a su camarada, se dio cuenta de que Berserker estaba empezando a despertarse, por lo que la dejó en el suelo con cuidado. ¿Estás bien? Siento como si alguien me hubiera atropellado con un camión, gimió Berserker, y luego volvió a atropellarme. Seiber luego extendió su mano, permitiendo que Berserker la agarrara. ¿Y el alma? Estoy vivo, agregó la guadaña, aunque todavía estoy un poco mareado. Los dos sirvientes se volvieron hacia Archer, que parecía estar esperándolos pacientemente. ¿Te queda algo?, susurró Seiber. Nada. Hemos consumido demasiado prana. Ni siquiera podemos usar cazador de brujas ahora. Sul respondió. Tú. Tal vez una explosión más de Excalibur. Usar Avalon para curar heridas requiere energía. Bueno, entonces, resonó la voz de Archer, interrumpiendo su conversación, ¿terminamos esto? Sí, excepto por una cosa. Sul preguntó, ¿qué pasa con el nuevo atuendo? Entiendo la máscara, pero ¿qué pasa con las líneas rojas? A ninguno de los tres le gustó la sonrisa que cruzó el rostro de Archer ante esa pregunta. Me alegro de que lo hayas preguntado, en realidad. Puedes llevarte el conocimiento a la tumba contigo. Hizo un gesto hacia su armadura. Esta armadura, como habrás adivinado, es un noble fantasma. La última, por cierto. Normalmente, prefiero usarlo en su forma sellada, ya que no me gusta activarlo debido a los efectos secundarios. Pero para ti, haré una excepción, le pregunté qué es, no su historia de vida. Archer se detuvo y volvió a empezar. En ese caso, su tono ahora lleno de fastidio, seré breve. Una vez activada, esta armadura proyecta un campo de prana alrededor de todo mi cuerpo, protegiéndome de los ataques. Considéralo casi como una burbuja de agua. Los ataques mágicos, como el agua, son absorbidos por el escudo para convertirse en prana, mientras que los ataques físicos pierden poder y son ralentizados por el escudo, reduciendo su fuerza cuando golpean la armadura. Las líneas rojas que ves son las inscripciones que permiten que se forme el escudo a mi alrededor. Donde hay una línea roja, allí cubre el escudo. ¿Y la máscara? Parte de la armadura. Esto es lo que protege mi cabeza, permanentemente fusionada con la piel de mi cara para evitar que se me caiga. Si bien no puedo verte físicamente, puedo sentir el Oth y el maná en el entorno gracias a él, lo que me pinta una imagen precisa de todo. Estás siendo terriblemente tranquilo y generoso, entrando en tantos detalles sobre un noble fantasma tan poderoso, señaló Seiber. ¿De verdad confías tanto en su poder como para contarnos todo tan descaradamente? Archer se encogió de hombros. ¿Qué importa? Este escudo es el noble fantasma defensivo definitivo que existe. Nada de lo que tienes puede perforar esta barrera, e incluso si algo tiene éxito, se debilitará y será detenido por la armadura. La doble defensa definitiva. No importa si sabes cómo funciona, porque no puedes tocarme de todos modos. Luego levantó su brazo izquierdo, creando otro portal a su tesorería. Y solo para completar el conjunto, una larga cadena dorada con un extremo puntiagudo destinado a perforar objetivos emergió del portal, enroscándose alrededor de su brazo izquierdo como una serpiente de metal antes de posarse sobre el muñón de la mano, con el extremo colocado como una hoja de mano sobre él. Esta cadena era Enkidu, las cadenas doradas del cielo, el noble fantasma antidivino capaz de atar a los dioses en sus garras. Usando esta cadena, Archer capturó al toro del cielo que había causado 7 años de hambruna en Uruk. Era el noble fantasma el que llevaba el nombre de su único y verdadero amigo, la única persona a la que veía como un igual, y era el único noble fantasma que valoraba incluso más que el propio Ea. Siéntanse orgullosos. Ustedes dos son los primeros en hacerme usar mis 3 tesoros desde mi mejor camarada.